Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy nos corresponde dar la asesoría de lo que corresponde al tema de fecundación. Y bueno, a lo largo de este tema vamos a abarcar diferentes subtemas que van desde la ovulación hasta el transporte tanto del ovocito y del espermatozoide, con el propósito de que estos se encuentren, ocurra la fecundación y por lo tanto se genere un cigoto. Buenos días, vamos a empezar a hablar con el transporte de gametos. Sabemos que, como mencionaba Juan, estas dos células totalmente especializadas se tienen que unir en el aparato reproductor femenino para formar un cigoto. Entonces, empecemos con el transporte del óvulo. Siguiente, por favor. Para hablar del transporte del óvulo, primero tenemos que enfocarnos en esta fase del ciclo sexual que es la ovulación. Todos hemos escuchado que el factor más importante para que se dé la ovulación es el pico de LH, pero ustedes se han de estar preguntando, ok, pero el pico de LH, ¿para qué sirve o qué proporciona? Bueno, en esta imagen que está a la derecha, podemos ver las fases del ciclo sexual, la fase folicular y la fase luteínica. Entonces, sabemos que la fase folicular va a estar dada por la hormona hipofisiaria FSH, que actúa sobre las células de la granulosa. Esta proporciona estrógenos y los estrógenos van a ir en aumento. Ahora, cuando aumentan en su pico máximo de los estrógenos, van a hacer un feedback positivo que potencializa a la hormona hipofisiaria LH. Ahora, la LH, cuando está en su pico, que aproximadamente son 24 a 48 horas antes, va a hacer que varios compuestos se acumulen, entre ellos metaloproteinasas, también tenemos plasminógeno, tenemos histaminas, y todo esto hace que se haga como un edema, ¿no? En el ovario, que se haga una protrusión o estigma. Y cuando esto se hace, proporciona para que pueda ser liberado el óvulo, ¿ok? Pero el óvulo no va a ser liberado solo, o sea, va a estar rodeado tanto por su corona radiada, por su zona pelúcida y por el líquido folicular. Entonces, el líquido folicular es muy importante porque también le va a ayudar a que pueda ser captado por las fimbrias de la tuba uterina. Es muy importante mencionar este proceso de Mittelschmerz, que es del alemán, que aquí significa dolor medio, porque algunas mujeres llegan a experimentar este dolor en la ovulación, que puede ir acompañado de un pequeño sangrado. Entonces, en esta imagen podemos ver al óvulo, ya mencionado, rodeado por su zona pelúcida, la capa que lo rodea principalmente. Después tenemos a la corona radiada y su núcleo, que tiene una carga genética apropiada para que se pueda unir al espermatozoide, ¿ok? Porque esta va a ser una célula haploide. Y pues sí, vamos a seguir ahora con el transporte que tiene. Es muy importante también recordar la función del cuerpo lúteo, porque sabemos que el óvulo sale de nuestro ovario, pero hay algunas capas que se quedaron en el ovario, entre ellas las células de la granulosa, pero de tipo parietal, y células tecales, tanto interna como externa. Estas células van a sufrir un proceso de luteinización y gracias a este proceso van a producir ahora progesterona y estrógenos. Progesterona en mayor cantidad. Ahora, el cuerpo lúteo va a durar 14 días porque esta es su vida media. Siempre va a ser 14 días. Es entonces que la fase secretora siempre va a durar 14 días. Y el cuerpo lúteo va a estar determinado si es que se da una fecundación o si no se da una fecundación. Si es que sí se da una fecundación, el cuerpo lúteo va a recibir señales de la HCG beta o la hormona coriónica humana, que es producida por las células del sincitio trofoblasto después de una implantación. Pues estas señales por la HCG van a hacer que el cuerpo lúteo se conserve, o sea, que siga manteniéndose con actividad. Y entonces, en esta actividad hace que los niveles de progesterona sigan existiendo y sigan aumentando. Todo esto para que el endometrio esté en condiciones adecuadas que puedan aceptar una implantación. Pero solamente recuerden que los 2 primeros meses de la gestación van a estar dados por el cuerpo lúteo, por la producción de progesterona del cuerpo lúteo. Después será la placenta quien proporcione la progesterona. Ahora, normal, si no hay una fecundación, el cuerpo lúteo va a degenerar, los niveles de progesterona disminuyen y esto proporciona un cambio en el endometrio. Siguiente. Ok, bueno, ahora, vamos a hablar de el transporte que tiene el óvulo dentro de las tubas uterinas. Quiero recordarles que este transporte va a durar de 3 a 4 días y siempre va a durar de 3 a 4 días, independientemente si existió una implantación o si no existió una implantación.
Las fimbrias van a estar esperando al óvulo y estos se van a acercar a él, se van a aproximar al óvulo para poder captarlo. Y serán entonces los cilios quien capten al óvulo y lo puedan transportar. En esta imagen podemos ver abajo a los cilios que van a hacer un proceso de barrido y que van a mover al óvulo. Es muy importante también recordar que existe un transporte lento y un transporte rápido. El transporte lento dura 72 horas y va a estar dada por los cilios y por la actividad del músculo liso. Siguiente. Recordar que en el transporte lento se dio un movimiento desde el infundíbulo, la ampolla y hasta llegar al istmo. Las literaturas mencionan que la ampolla se va a quedar más detenido por más tiempo el óvulo, y esto es muy importante porque aquí se dará a cabo el proceso de fecundación, claramente. Y este detenimiento del óvulo en la ampolla va a estar dado por la progesterona. Pero bueno, ahora dicen, ok, me falta llegar al útero. Y sí, nada más nos queda este pedazo que es del istmo. Y entonces aquí se desarrolla el transporte rápido, que solamente va a durar 8 horas y va a estar dada por el peristaltismo, o sea, la actividad del músculo liso de las tubas uterinas. Y pues ya. Recuerden, este transporte totalmente, o sea, completo, desde que se dio la ovulación, desde que salió de nuestro ovario, hasta llegar al endometrio, solamente va a durar 80 horas. Aquí están las capas que tiene nuestro útero, está dada por el perimetrio o por la serosa, va a estar dada por un miometrio o músculo, y también por un endometrio que está dado por una capa de tipo basal y una capa funcional. La funcional va a ser la que se descama mes con el proceso de menstruación. Entonces, siempre recuerden que este proceso dura 80 horas, todo el transporte del óvulo dura 80 horas y en esas 80 horas el óvulo ya estará en el útero, dependiente si sigue siendo un óvulo o si ya existe una fecundación, ahora será un cigoto. Siguiente. Listo. Terminamos con todo el transporte del óvulo. Vamos a entrar con el transporte de los espermatozoides. Quiero que recuerden que los espermatozoides van a tener dos tipos de transportes. Un transporte que se va a llevar a cabo dentro del aparato reproductor masculino y otro transporte que se va a llevar a cabo dentro del aparato reproductor femenino. Siguiente, vamos a empezar ahora con el transporte que se lleva a cabo dentro del aparato reproductor femenino. Ya habíamos visto en una asesoría pasada el transporte la formación de los espermatozoides gracias a este proceso de espermatogénesis y espermiogénesis, ¿no? En los túbulos seminíferos, estos ya van a estar formados, ya van a estar morfológicamente maduros. Y sí, ya van a tener su cola, van a tener su cuello, donde están las mitocondrias, van a tener su flagelo o su cola, pero van a ser inmóviles en este momento. Y ustedes se van a preguntar, ok, entonces, ¿cómo es que se mueven si aún no tienen esta capacidad en su cola para poder tener movimiento? Y claro, estos se van a transportar gracias al líquido testicular. Entonces se mueven de forma pasiva. ¿Por qué? Porque cinéticamente algo los está proporcionando esta movilidad, que es el líquido testicular. Entonces, de los túbulos seminíferos, que fue donde se producieron, van a pasar a los túbulos rectos. De los túbulos rectos van a llegar a la red testicular y de la red testicular pasarán a los conductillos eferentes y después a la cabeza del epidídimo. ¿Ok? En el epidídimo van a recibir un factor discapacitante. ¿Y esto por qué? Porque en su cabeza van a tener receptores y estos receptores van a ser saturados con colesterol. Entonces, si es que estos siguieran nada más en esta fase y llegaran hasta un óvulo, no podrían fecundarlo. Y bueno, en el epidídimo van a durar aproximadamente 12 días, donde van a recibir esta maduración de tipo bioquímica y van a tener cambios en las glucoproteínas de la membrana plasmática del espermatozoide. Siguiente. Nos dirigimos ahora hacia el proceso ya de eyaculación. En la eyaculación, pues ya cuando se dio este estímulo, el pene está erecto, los espermatozoides ya tienen que salir, nos quedamos en la cabeza del epidídimo, pero ahora pasará hacia los conductos deferentes y aquí tendrá un movimiento demasiado rápido, ¿ok? Y entonces llegamos a la vesícula seminal. Aquí en esta imagen sí la podemos ver, es del Carson, y podemos ver dónde está la vesícula seminal, después estructuralmente, anatómicamente, cómo es que sigue después de los conductos deferentes. Y bueno, en la vesícula seminal se va a recibir aproximadamente el 60% del líquido seminal, ¿ok? Y también en la vesícula seminal va a recibir fructosa, que la fructosa es la fuente principal de energía para los espermatozoides. También recuerden que habíamos hablado en espermatogénesis y en espermatobioscopía
que la vesícula seminal va a dar la seminogelina. Esta seminogelina va a ayudar para que se pueda formar esto, bueno, como que se pueda coagular lo que es todo el líquido, todo el semen. Ahora va a pasar a la próstata. En la próstata, los espermatozoides van a recibir el 30% de su líquido seminal, también van a recibir la fosfatasa alcalina y el PSA, que es el antígeno prostático específico. Es muy importante porque el PSA es el encargado de destruir los enlaces de seminogelina, que se dará entonces el proceso de licuefacción. Y después de la próstata, aquí también la podemos ver en la imagen donde está la próstata. Después de la próstata pasaremos a las glándulas bulboretrales, que son las glándulas de Cooper y de Litre. Y aquí van a recibir su pH, que es aproximadamente de 7.2 o más. Si se dan cuenta, estamos hablando de un pH alcalino. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque este va a contrarrestar el pH que se encuentra en la vagina. Si recuerdan, el pH de la vagina es ácido. Entonces, es muy importante que tengan este coeficiente en su pH. Ahora, también son las encargadas de proporcionar tanto el olor y el color a los espermatozoides. Este olor y color va a ser sui generis, o sea, propio de, no va a haber otra cosa que tenga un olor a espermatozoides, ¿no? O a semen, perdón. Entonces, ya el último paso de los espermatozoides en el aparato reproductor masculino será el paso por la uretra. Y este ya será donde se obtiene el eyaculado. En el eyaculado vamos a recibir de 2 a 6 mililitros de todo este concentrado de eyaculado con aproximadamente de 40 a 250 millones de espermatozoides dentro de este líquido seminal. Y ahora sí, seguimos, la siguiente, con el transporte que van a tener los espermatozoides, pero ya en el aparato reproductor femenino. Pues ok, en el acto sexual, cuando penetra el pene en la vagina y eyacula, va a eyacular aproximadamente en el tercio superior de la vagina. Y ahora sí, va a empezar este trayecto muy importante para llegar hasta el óvulo. Pero no va a ser fácil, no es de que, ok, ya se depositó, ya entró y ya llegó. No, porque ahora van a tener barreras que es necesario que puedan ir pasando. Ok, entonces, el primer impedimento con el que se encuentran es con la vagina, pero con el pH de la vagina. Habíamos mencionado que el pH de la vagina va a ser ácido. Esto es muy importante, aparte, ¿verdad? Porque es bactericida este tipo de pH para la vagina, ¿verdad? Pero los espermatozoides al entrar ellos tienen un pH alcalino, habíamos visto. Entonces, esto le va a proporcionar acercarse más hacia el cuello uterino, ¿ok? Entonces, esto fue como un tipo de amortiguamiento. Claramente, unos van a degenerar, pero si se dan cuenta en esta imagen, les puse aproximadamente qué cantidad de espermatozoide aún se encuentran en cuanto van avanzando. Si se dan cuenta, van disminuyendo, pero siguen habiendo muchísimos. Ahora se van a acercar al cuello uterino y en el cuello uterino se encuentran con el moco cervical. El moco cervical es muy importante porque de aquí depende si su paso va a ser facilitado o si se les va a impedir. Y recuerden, ahora vamos a hablar un poco de cómo era el moco cervical dependiendo del ciclo sexual en el que se encontraba la mujer y de las hormonas que estaban en determinada fase, ¿no? Tenemos un moco E y tenemos un moco G. En el moco E está dado por la hormona de los estrógenos y el moco G está dado por la hormona de la progesterona, ¿ok? Sabemos que lo que es el moco cervical está conformado por glucoproteínas, por hidratos de carbono, pero también por agua. Y en el moco E vamos a encontrar un aumento muy, muy grande de agua. ¿Y esto qué proporciona? Que el moco sea líquido, que sea transparente, o sea, que sea propio para que los espermatozoides lo puedan atravesar, ¿ok? A diferencia de un moco G que va a estar dada por la progesterona, y va a disminuir la cantidad de agua, o sea, va a ser lo contrario a como estaba un moco E. Entonces, este moco va a ser viscoso, va a ser opaco. Entonces, esto le va a impedir al espermatozoide pasar. Ojo, no porque nos encontremos con un moco G, significa de, ok, ahí se quedaron todos los espermatozoides, ya no pasaron, ya no va a haber fecundación. No, o sea, solamente es un impedimento, pero los espermatozoides pueden seguir atravesándolo. Les vuelvo a recordar, la cantidad de espermatozoides es muy, muy grande, va disminuyendo, pero aún así sí sigue habiendo un número aumentado. ¿Ok? Entonces, ya, pasamos esta barrera del moco cervical y entramos al útero. En el útero se van a llevar a cabo una serie de contracciones del músculo liso, dados por la hormona oxitocina. Y todo esto va a proporcionar que el espermatozoide pueda llegar hacia el inicio de la tuba uterina, ¿ok? Especialmente a su istmo. Pero
Ahora los espermatozoides, si se dan cuenta, ya tienen movilidad en sus colas, pero ahora sí ya sigue el proceso totalmente de potencialización, ¿ok? En el istmo, si se dan cuenta, se llevará a cabo el proceso de capacitación. Este proceso es muy, muy importante y será la última capacitación. Si hacemos un recuento, vimos una capacitación morfológica, una capacitación bioquímica y esta sería la capacitación total que se va a dar en el istmo. Es muy importante porque les mencioné que estos estaban saturados en sus receptores con moléculas de colesterol. Pues bueno, en el istmo ahora estas serán retiradas totalmente. Entonces ya tienen ese poder fecundante con el cual se van a poder unir al óvulo, ¿ok? Pero también van a adquirir un proceso de hiperactividad, o sea, ahora sí se van a mover muy, muy, muy rápido y se van a poder dirigir a la ampolla. Entonces, si ya llegamos a la ampolla, este espermatozoide ya está totalmente capacitado, se llevará a cabo el proceso de fecundación. Entonces, recuerden, el espermatozoide más rápido no es aquel que logra fecundar, sino aquel espermatozoide que fue mejor capacitado es aquel que logra la fecundación de manera adecuada. La siguiente. Y por último, cerrar con esta imagen que es del Carlson, donde podemos ver y recordar anatómicamente todos los procesos que vimos. Si se dan cuenta, aquí ya está describiendo más que nada el proceso de fecundación y también la diferenciación del cigoto, pero solamente para que recuerden todos los puntos que vimos desde la ovulación, cómo es que es captado por las fimbrias, el movimiento ciliar con ayuda del peristaltismo del músculo liso de las tubas uterinas, cómo es que los espermatozoides tuvieron que pasar la vagina, el cuello cervical, movimientos que tuvieron en el útero y llegar a las tubas. Entonces, cuando finalizamos con este movimiento de tipo ascendente de los espermatozoides con uno descendente del óvulo, llevaremos a cabo la fecundación. Y ya, seguimos con la fecundación. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Priscila, el momento en el que va a ocurrir la fecundación es el momento en el que en el espermatozoide y el ovocito secundario se van a encontrar en la parte de la ampolla de la tuba uterina, ¿sí? Sin embargo, una vez que estos se encuentran, va a ocurrir este acontecimiento que llamamos fecundación. Pero bueno, más allá de solo ser un acontecimiento, la fecundación es un conjunto de procesos, ¿sí? Un conjunto de procesos de los cuales el primer proceso va a ser la penetración de la corona radiada. Pero bueno, antes de que pasemos a ese primer proceso, es importante que recordemos las características de nuestro espermatozoide y de nuestro ovocito secundario en este punto, ¿sí? Entonces, por su parte, el espermatozoide va a contener un acrosoma, ¿sí? Un acrosoma que va a estar rodeado de una membrana externa y una membrana interna. A su vez, este espermatozoide va a tener una tercera membrana, que es una membrana plasmática. Sin embargo, esta, en lugar de rodear al acrosoma, va a rodear a toda la cabeza del espermatozoide. Además de eso, el espermatozoide también va a contener un núcleo en su cabeza. Ahora bien, por su parte, el ovocito secundario en este punto va a tener una corona radiada. Va a tener después una zona pelúcida, le va a seguir un espacio perivitelino y por último una membrana plasmática que va a rodear, bueno, al citoplasma y al núcleo de este ovocito, ¿sí? Entonces es importante que recordemos esto. Ahora, les mencioné que el primer paso o el primer proceso es la penetración de la corona radiada, ¿sí? Para esto es importante que nosotros sepamos una cosa, ¿qué es la corona radiada? Y bueno, la corona radiada va a ser un cúmulo de células, ¿sí? Células que van a estar llenas de matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a estar compuesta por proteínas y carbohidratos, de los cuales vamos a rescatar el ácido hialurónico, ¿sí? Entonces, sepamos esto. El ácido hialurónico va a servir para la unión de las células de la corona radiada. Sin embargo, una vez que se van aproximando el espermatozoide y el ovocito secundario, el espermatozoide lo va a reconocer y entonces de su cabeza va a empezar a secretar hialuronidasa, ¿sí? Y la hialuronidasa va a tener como propósito destruir al ácido hialurónico. Entonces, si destruimos al ácido hialurónico, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir una separación de las células de la corona radiada, lo que va a ayudar a que el espermatozoide pueda pasar a través de esta capa. Sin embargo, después de esta capa se va a encontrar con una segunda capa, y esta es la zona pelúcida, ¿sí? La zona pelúcida va a estar compuesta por glucoproteínas, 4 glucoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La importante es ZP3.
Quedémonos con ZP3, pues esta es la que va a tener los receptores para el espermatozoide, va a ser específica para el espermatozoide. Entonces, una vez que el espermatozoide pasa la corona radiada, va a llegar hacia la zona pelúcida y lo primero que va a ocurrir va a ser una unión entre el espermatozoide y la zona pelúcida, específicamente en ZP3, ¿sí? Ahora bien, una vez que ocurre esta unión, va a ocurrir algo muy importante, una de tantas reacciones que sucede en la fecundación. Esta es la reacción acrosómica. Y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Veamos la imagen. En la imagen A y en la B vamos a encontrar lo que corresponde a la penetración de la corona radiada. En el C va a ocurrir la penetración, o va a comenzar más bien la penetración a la zona pelúcida. Como pueden observar, las membranas que antes les mencioné ya no son iguales, ¿sí? Ya tenemos como puntitos. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque va a ocurrir una fusión de la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática del espermatozoide, ¿sí? Y entonces va a ocurrir esta fusión, sin embargo, no va a ser continua, es decir, no va a estar en todo el acrosoma, va a estar en puntos específicos, ¿sí? Y entonces es por eso que observamos esas como bolitas, esos como puntitos, porque no va a ser continua la fusión, va a ser en puntos específicos. Y bueno, en el lugar donde ocurre la fusión, va a ocurrir que se va a liberar el contenido enzimático que es propio del acrosoma, ¿sí? Y entonces aquí es cuando se actúa una enzima bastante importante que es la acrosina, y entonces esta va a ayudar a que ocurra la penetración de la zona pelúcida. Ahora bien, recordemos que la membrana plasmática, pues se fusionó con la membrana externa del acrosoma. Aquí lo podemos ver. Aquí están fusionadas, ¿sí? Sin embargo, va a quedar un remanente de membrana plasmática que es la parte más inferior. Es esta parte, la llamada región ecuatorial. Y entonces, en esta región ecuatorial va a ocurrir una fusión de la membrana plasmática remanente, es decir, de lo que quedó de la membrana plasmática, se va a fusionar con la membrana interna del acrosoma, ¿sí? Y entonces vamos a tener, por último, pues una membrana ya plasmática del espermatozoide. El último paso para que pueda llegar hasta lo más interno del ovocito es que va a ocurrir una unión y una fusión, ¿sí? Una unión y fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. Aquí tenemos la membrana plasmática del óvulo, les mencioné que esto es la membrana plasmática del espermatozoide y entonces se van a fusionar. Se van a fusionar gracias también a la acción, a la moderación de diferentes moléculas. Por parte del espermatozoide tenemos a la fertilina y a la ciritestina, y por parte del ovocito secundario tenemos a la integrina alfa 6 y a la proteína CD9. Estas van a moderar toda esta unión y esta fusión para que entonces se fusionen las membranas y el espermatozoide pueda entrar al ovocito, al citoplasma del ovocito. ¿Y qué partes van a entrar? Va a entrar la cabeza, la pieza intermedia y la cola. Todo va a entrar hacia el citoplasma. Pero bueno, el hecho de que haya una penetración, el hecho de que haya una fecundación y de que existan estas reacciones, no, puede ser pues contradictorio algunas veces, pues puede ocurrir algo llamado polispermia, ¿sí? Sepamos qué es la polispermia. La polispermia es la penetración o la fecundación de un ovocito por más de un espermatozoide. Esto es no viable con la vida, no es compatible con la vida. Y entonces necesitamos que esto no ocurra. Y bueno, esto no va a ocurrir a través de unos procesos que llamamos bloqueos. Tenemos dos bloqueos, ¿sí? No son difíciles, se los voy a explicar. El primer bloqueo es un bloqueo rápido, bastante sencillo. ¿Qué va a ocurrir? La membrana del ovocito en reposo va a tener un voltaje aproximado de menos 70 milivolts, ¿sí? Sin embargo, cuando el espermatozoide cruza, cuando el espermatozoide llega al citoplasma, va a ocurrir una despolarización, es decir, va a aumentar el voltaje de esta membrana y va a alcanzar los más 10 milivolts. Esto va a ocurrir en un lapso aproximado de 1 a 3 segundos y lo que va a ocasionar es que ya no puedan penetrar otros espermatozoides, ¿sí? Este bloqueo rápido va a impedir que otros espermatozoides penetren. Sin embargo, no es el único bloqueo. Tenemos el bloqueo lento, que si bien puede ser un poco más complejo, no es difícil y se los voy a explicar. ¿Qué ocurre en el bloqueo lento?
En el bloqueo lento vamos a tener, o bueno, se va a basar en la existencia de algo que conocemos como gránulos corticales, que son estos puntitos que encontramos alrededor de la membrana, ¿sí? Entonces, los gránulos corticales van a estar ubicados cerca o unidos a la membrana, más bien, van a estar unidos a la membrana plasmática del ovocito y van a estar llenas de enzimas proteolíticas, ¿sí? Y entonces, cuando ingresa el espermatozoide al citoplasma, también va a ingresar calcio. Y el ingreso de calcio va a favorecer a que estos gránulos corticales, estos puntitos, se empiecen a fusionar con la membrana, se van a fusionar y entonces lo que contenían, que les dije que eran enzimas proteolíticas, se van a liberar hacia el espacio perivitelino, ¿sí? Hasta este espacio. Entonces, una vez que llegan a este espacio, ya terminó lo que conocemos como reacción cortical. Entonces, recuerden esto, ¿qué es la reacción cortical? Pues es la liberación de enzimas proteolíticas de los gránulos corticales gracias al ingreso del calcio, ¿sí? Sin embargo, no es todo lo que va a ocurrir. Estas enzimas van a llegar hasta la zona pelúcida, van a modificar su estructura, van a modificar los receptores de la zona pelúcida, específicamente les dije que en ZP3, con el propósito de que ya no haya más uniones entre espermatozoides y zona pelúcida. Y entonces a esto le conocemos como reacción de zona. Esto ya es todo lo que ocurre, ¿sí? En cuanto a los bloqueos. Una vez que ocurre esto, que ocurre pues ya la penetración del espermatozoide, va a finalizar la segunda división meiótica. Recordemos que nuestro ovocito se encontraba pues en meiosis aún, se encontraba en su segundo arresto meiótico. Una vez que es penetrado por el espermatozoide, pues la segunda división va a culminar. Una vez que culmina la segunda división, también va a culminar la reacción cortical. Vamos a tener como consecuencia la liberación de un segundo cuerpo polar y se va a empezar a formar un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino, ¿sí? El pronúcleo masculino con material genético que proviene del espermatozoide y el pronúcleo femenino, pues con material genético proveniente del ovocito secundario, ¿sí? Una vez avanzando más los días, estos pronúcleos se van a ir acercando, se van a ir aproximando y entonces va a ocurrir pues una mezcla entre estos materiales genéticos y va a ocurrir pues ya una primera división que nos va a dar lugar a la segmentación. Vamos a concluir con diferentes cosas que ocurren en la fecundación, las consecuencias de la fecundación y cuáles son estas consecuencias, se las voy a decir. La primera es la conclusión de la segunda división meiótica en el óvulo, ya se los mencioné. Es importante también, recuerden esto, una vez que es penetrado el ovocito secundario por el espermatozoide y termina su segunda división meiótica, pues ya no se va a llamar ovocito secundario, ya se va a llamar óvulo, ¿sí? Entonces, con esta conclusión de la segunda división meiótica, va a ocurrir una liberación del segundo cuerpo polar, va a ocurrir una reactivación metabólica en el óvulo, lo que va a favorecer a que después se lleve a cabo la segmentación y el posterior desarrollo de nuestro embrión, ¿sí? Además de eso, se va a restaurar la diploidía. Recordemos que estas dos células sexuales eran haploides. Una vez que ocurre la fecundación, se vuelven una célula diploide, ¿sí? Ya con 46 cromosomas o 23 pares. Además de eso, se va a establecer el sexo cromosómico, ¿sí? Y esto lo va a establecer el espermatozoide. Además de esto, va a ocurrir una mezcla, como ya se los mencioné, de los cromosomas tanto maternos y paternos, esto llamado anfimaxis, y por último va a iniciar la segmentación, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que ocurre en este proceso o en esta fecundación. Ajá, como les mencionó mi compañero Juan, esto fue todo. Ya tocamos todos los temas que abarcaba esta sesión, que fue el transporte de gametos, las estructuras que venían acompañado con cada uno de ellos, de igual manera, en los procesos de capacitaciones que se tuvieron, y al final cerramos con la fecundación y también los resultados de esta misma. Si hay preguntas, las pueden ir poniendo en el chat de la presentación de aquí de YouTube y nosotros vamos a tratar de contestarlas. Muchas gracias. Gracias.